El Señor les bendiga. Tengan muy buenos días en este día hermoso que el Señor nos está concediendo en su misericordia, en su gracia. Los bendecimos en el nombre de Jehová nuestro Dios. Reciban un cordial saludo y deseamos, y nuestra oración es que la palabra sea de bendición. Este discipuladito que hacemos hoy, miércoles. Hoy le hemos titulado Jehová Jireh, Dios nuestro proveedor, como subtítulo ahí, Jehová Jireh. Y ahí vemos la gráfica ahí, en la pantallita, el carnero en un zarzal trabado, que es lo que el relato bíblico de Génesis dice, y que vamos a fundamentarnos ahorita en esa escritura, en el nombre de Jesús, y deseamos que sea de mucha edificación. Jehová Jireh. Fundamentémonos después de este corto saludo. Génesis 22, 13 y 14. Génesis 22, 13 y 14 dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Así es, esa es la base bíblica justamente ahí, donde estamos fundamentándonos en este día para poder platicar a la luz de la palabra. Jehová Jireh, Dios nuestro proveedor. Una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, que sea de mucha bendición tu palabra que sana, que salva, que liberta. Tu palabra que es poderosa para hacer milagros y maravillas el día de hoy. No mañana, sino el día de hoy. En el nombre de Jesús, desde ya te pedimos para la audiencia, hermanos, hermanas, amigos, amigas, un milagro de provisión para todo aquel que esté atravesando el valle de la escasez. En el nombre de Jesucristo, Santo Espíritu, añade y habilítanos con tu unción. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, qué lindo, ¿verdad? Las promesas de Dios se cumplen y ahí estaba la provisión, mire, en el monte Moria. Esa es la foto ahí, Dios proveyendo el carnero en lugar de Isaac, el hijo de la promesa. Todos conocemos ampliamente ese relato bíblico. Y ahí estaba la provisión que Abraham iba a poner en el altar y iba a sacrificar para que Isaac ya fuera tomado el lugar de él, en el nombre del Señor. Entonces ahí hemos leído la base bíblica. Jehová proveerá. Ese es nuestro enfoque hoy. Y por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. 2 veces aparece ahí ese concepto. Amén. Y de ese concepto es que quiero hablar. Cada vez que veo estos pasajes, mis hermanos, veo una óptica distinta. Creo que Dios nos ha regalado ahí un remita, una palabra, algo nuevo, y eso es lo que queremos compartir en este bendecido momento y bendecida lectura. Muy bien, entonces ahí está la historia. Usted se recordará que le fue dicho a Abraham que iba a sacrificar a su hijo y él lo llevaba para poder cumplir esa orden, ¿verdad? En obediencia. Y entonces ahí está él, pero Dios hizo un tremendo milagro de provisión, como lo puede hacer hoy con nosotros en cada uno de nuestra vida. Quiero decirle que es muy importante saber el tiempo que estamos viviendo a la par de esto, que estamos viviendo un tiempo bastante difícil, hermanos. Vemos que no es un mensaje escatológico, ¿verdad? Un tema escatológico, pero se tiene que mencionar porque va íntimamente ligado con esto. Porque si vamos a hablar de un Dios milagroso de provisión, Jehová Jireh, y que tenemos que conocerlo,
Así, eh, tenemos que ver también que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo, hermano, peligroso y muy que no tiene estabilidad en cuanto a la economía, a las finanzas. Eh, Entendemos que después de la pandemia esto ha venido agudizándose más a tal punto que eh, el jinete ese del caballo negro de la escasez en Apocalipsis se ha venido moviendo, hermano, de tal manera que se habla de una gran recesión en el norte y en Europa. Y eso se ha venido agudizando. Y se habla de que para finales de este 2022 será mucho peor. Pero nosotros tenemos promesas y una de ellas es Jehová Jireh. Amén. Entonces, a la par de eso, que las guerras, ¿verdad? Que son las que representan el jinete del caballo rojo, la pandemia, las enfermedades, virus que representan el caballo amarillento, ¿verdad? Y ahí aparecerá el caballo blanco, ¿verdad? En el que el gran impostor vendrá y tratará de engañar y engañará a todos aquellos. Y la Biblia dice, aún a los escogidos, dice, si fuese posible. Entonces, hermanos, es un tiempo muy delicado, pero hablando de provisión nada más en ese enfoque, es decir que ahorita se han fusionado o se están fusionando los 4 caballos del Apocalipsis. Pero el que queremos comentar un poquito, porque va, como decía, relacionado en este tema, es el caballo negro, que trae una balanza en la mano, que representa, hermano, la escasez, la pobreza, la miseria, el alza de todas las cosas, los productos de la canasta básica, como estamos viviendo hoy, los combustibles. Y pues la Biblia lo deja ver y lo dice también, pero repito, nosotros tenemos promesas, amados. Nosotros tenemos un Dios proveedor. Y solo para no dejar esto así en el aire, mire, aquí está la base, ¿ve? El versículo, Apocalipsis 6, 5 y 6, que dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro, mire, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Esa es la balanza de la recesión. Pero mire esto, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Es de la recesión, de la escasez que estamos ahorita entrando. Mire esto, pero no dañes el aceite ni el vino. Esa es promesa. Pero no dañes el aceite ni el vino. Amén. El aceite que es figura del Espíritu Santo también y el vino que representa la sangre de Cristo. Es decir, que nosotros estamos en buenas manos, estamos en la protección de Dios y conociendo los principios de su palabra y poniéndolos por obra, entendemos que este enemigo, este caballo negro, este de la balanza, no va a poder contra nosotros y nuestra casa. Amén. Sino que en nuestra casa va a suceder lo que sucedió en la casa de la tsunamita aquella, ¿se acuerda? La viuda de Sarepta, perdón, y a la cual Elías llegó y le dijo, así dice Jehová, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá. Eso se va a cumplir en nosotros. ¿Por qué? Porque Jehová iré, Jehová proveerá. En el monte de Jehová será provisto. Ahí donde Dios dio la provisión del carnero que representa el cordero de Dios, pero maduro, porque eso es lo que es el carnero, un cordero maduro ya con cachos. Dice que estaba trabado por los cuernos en un zarzal y eso representa un cordero maduro que lo vamos a comentar un poquito más adelante, ¿verdad? Entonces es importante poder ver eso, entender eso. Entonces ahí avanzamos un poquito, mire, ahí está el versículo, otra vez, pero a la par de esto que le decía del el tiempo, el caballo de la recesión, jinete del caballo, caballo negro, nosotros tenemos grandes y hermosas promesas de parte de Dios. Mire esto, Romanos 8, 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Dice Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mire eso. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
Entonces no escatimó ni a su hijo, o sea, al cordero. Amén. ¿Se acuerda? El carnero ha trabado en el zarzal, representando al cordero de Dios. Entonces dice, si nos dio, dice Pablo acá, su propio hijo, nos lo entregó, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, la provisión, hermano, las añadiduras. Entonces aquí cuando dice que no escatimó, sino que lo entregó, por eso decíamos, mire lo que significa ahí esa palabra, mire donde dice entregó en blanco, significa en el griego maduro y enseñado, lo entregó, pero lo maduró y lo enseñó. Por eso ahí está el carnero en el fondo, mire, es un cordero maduro, maduro y enseñado. Esa es a base de sufrimiento y de padecimiento. Eso es lo que da a entender el apóstol Pablo en la carta a los romanos, ahí en el griego. Maduro y enseñado. Amén. Y ese carnero se traduce en el hebreo, aquí tengo la palabra ayil. Eso se traduce carnero, ayil. Y entonces ese ayil significa también entre sus acepciones árbol, poste, valiente y poderoso. O sea que era un cordero ya maduro, ya enseñado, pero valiente y poderoso. Y el árbol y el poste lo que representan es el madero, es la cruz. Así también lo dice en el griego cuando habla del madero en el que fue entregado nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un poste, es un madero, es una cruz, pero es un ayil. Y ahí en ese momento un cordero, les repito, maduro y enseñado, perfeccionado, madurado por el sufrimiento. Pero aquí lo dice Pablo, mire, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mire, nos dio al cordero y entonces dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esas son las promesas de nuestro Dios. Jehová iré, Jehová proveerá. Ahora, en esta no muy larga reflexión, temita discipulado, yo quiero ir al punto para no tardar mucho y aburrirlo, porque es mucho lo que hay que ver. Pero cuando yo veo a Jehová iré, que aquí otra vez estoy en el versículo donde empezamos, mire, Jehová proveerá en el monte, tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Eh, Solo quiero referirme a Abraham, porque desde que era Abraham sin H, el Señor se comenzó a manifestar a él y a aparecérsele de esta manera, en esta faceta de Jehová Jireh. Entonces nosotros entendemos que aquí en Génesis 22 se le apareció como Jehová Jireh, Jehová proveedor, el Dios de la provisión. Pero cuando yo miro un poquito así, analizando en la palabra, veo que ya se le había aparecido antes a Abraham, o Abraham en ese momento, porque aquí en el capítulo 22 ya tiene H el nombre, mire, H, y todos sabemos, o si no lo sabe yo se lo digo, que la H lo que significa es ruach, o sea, espíritu, viento, visión, que le fue añadido a Abraham, ¿verdad? Cuando se le puso de Abraham a Abraham, pero a él, repito, se le manifestó sin H, Jehová Jireh. Cuando yo empiezo a ver eso, me impresiona porque es algo nuevo que yo aprendo en la palabra. Eso le quiero compartir un poquito. Entonces ahí estamos. Y así, en diferentes facetas, digamos a Abraham, pero también a otros patriarcas. Pero ahora no tenemos tiempo para hablar de Moisés, de Josué, de José, no tenemos tiempo para hablar de David, solamente Abraham. Y entonces aquí le voy a poner una versión que me encontré ahí, que es la versión mesiánica, la versión mesiánica, que en el capítulo 22, verso 14, mire cómo dice ese mismo versículo, mire, donde empezamos, mire, Jehová proveerá, Jehová será provisto. Mire cómo dice este versículo aquí en esta versión mesiánica. Dice, a Abraham llamó el lugar Yahvé Jireh, pero aquí ya lo traduce y abajo dice Yahvé se ocupará, y abajo dice Yahvé proveerá. Así aparece en esta versión mesiánica. Ahora dice, como es dicho, hasta este día en la montaña Yahvé es visto. Mire eso, en la montaña Yahvé es visto. Y eso me llamó la atención porque quiere decir que cuando
Dios se manifiesta como Jehová Jireh, como el Dios de la provisión, entonces Él se deja ver en su provisión, pues en su manifestación, en esa faceta. Él quiere ser visto, Él quiere ser conocido, porque esa palabra entonces ahí, proveerá o iré, significa también manifestación, aparición, visión, ver. Entonces va relacionado, mire, y justamente como dice esta versión mesiánica, mire, abajo, Yahvé es visto. No dice Yahvé provee, no dice Yahvé será provisto, no, dice Yahvé, o sea, Jehová es visto. Amén. Y aquí lo dice, si usted averigua en esta versión, se va a dar cuenta que dice, Abraham llamó el lugar Yahvé Yireh. Ahí aparece Yireh, mire, justamente. Pero después ya lo traduce y dice, Yahvé se ocupará, Yahvé proveerá. Como es dicho hasta este día, en la montaña Yahvé es visto. Pero no conforme con eso, yo estaba viendo la versión Septuaginta. Mire cómo dice la Septuaginta, la versión traducida del hebreo al griego. Génesis 22, siempre 14, el mismo verso, mire. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Señor ve. Mire, también aquí, Señor ve. Como quien dice, va, el Señor está mirando. Así que hasta hoy se dice, en el monte Dios verá. En el monte Dios verá. Amén. Y la versión mesiánica, mire abajo, dice, Yahvé es visto. O sea que quiere ser visto. Si hacemos una paráfrasis, ¿verdad? Pequeña. Jehová Jireh quiere ser visto. Provee, pues, y trae provisión, pero quiere ser visto. Y aquí en la versión Septuaginta, el Señor ve, Dios verá. Quiere ser visto porque Él lo está viendo a uno. Él estaba viendo a Abraham y quería que Abraham lo viera y lo conociera. De la misma manera con nosotros, hermano. Así que cuando nosotros Dios nos haga un milagro, provisión así tremendo, hay que Dios se mostró un callejón sin salida. En este sentido, no digamos nosotros, va, qué suerte, qué leche, qué tremendo, qué esto que pasó, ¿verdad? No, es Jehová Jireh, el Dios que quiere ser visto, el Dios que se manifiesta y aparece, que nos está queriendo dar un mensaje. Amén. Es el Dios proveedor. Amén. Aquí en estas versiones se puede entender eso. Mire, qué cosa más linda, ¿verdad? Bueno, entonces el punto es que ese es el análisis de Génesis 22:14, que es donde comúnmente decía anteriormente, nosotros entendemos que ahí se manifestó por primera vez y apareció Jehová Jireh al padre Abraham, el padre de la fe. Pero fíjese que yo le decía, analizando y estudiando un poquito esto, me di cuenta que ese concepto, mire, ese concepto Jireh, aquí en rojo, Yahvé Jireh o Jehová Jireh, va más allá. Y fíjese que estaba viendo que significa proveer, ¿verdad? O proveerá. Pero mire Génesis 12:1. Yo me di cuenta que aquí por primera vez se le apareció a Abraham, solo que aquí él era Abraham, sin H. Abraham sin H. Entonces yo me doy cuenta que aquí por primera vez se le manifestó. No tan solo como hemos entendido en el capítulo 22 como Jehová Jireh, que hay versiones como esa mesiánica que así lo dicen, Jehová Jireh. Hay otras versiones que también dicen Jehová Jireh. La mayoría dicen Jehová proveerá, ¿verdad? Jehová da provisión en ese sentido. Pero Jehová Jireh no muchas versiones hay. Pero la mesiánica que leímos sí dice así. Entonces, pero cuando yo me voy en el estudio, en el hebreo, yo me comienzo a dar cuenta que este concepto, por lo menos con Abraham, que es el patriarca, yo veo que por primera vez se le manifiesta aquí en Génesis 12, mire. Y fue justamente cuando le habló. Y mire, leámoslo, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, sin H, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí esa palabra mostraré en rojo se traduce Jireh. Con un concepto, hermano, con un concepto que en el hebreo es Ra. Amén.
Pero ese concepto Ra quiere decir proveer o proveerá, que es igual a Jireh. Entonces yo me doy cuenta que aquí es más, aquí en la versión 60, fíjese que aquí, mire, voy a regresar. En la versión 60 quiero ver, sí, ahí está, mire, donde comúnmente entendemos que aparece Jehová Jireh, aquí mire donde dice abajo, Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Aquí aparece 2 veces ese concepto que le decía, Ra, porque aquí lo que dice el concepto es Jehová Ra, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será Ra. Amén. Y entendemos que eso significa Jireh, así como aquí, mire, Jehová Jireh, Yahweh Jireh. Amén. Y entonces a Abraham aquí, Abraham se le aparece y le dice que se vaya, pero Jehová había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela, mire, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En otras palabras le estaba diciendo, vete de tu casa, la casa de tus padres, y ya te he provisto de tierra, ya te he provisto de una propiedad. Amén. Y le dice, a la tierra que te mostraré. Pero mire, sigue teniendo relación con ver, ver. Entonces le dice, te mostraré, ojos. Pero ese significado sigue siendo, entonces, provisión. Podemos decir Jireh, que es proveerá. Ahí es como que le estuviera diciendo entonces, a la tierra que te proveeré. A la tierra que te proveeré, o la tierra que se te será provista. Entonces ahí en Génesis 12 se le manifiesta por primera vez y le comienza a decir qué le va a dar, lo que le va a proveer. ¿Y qué le iba a proveer en primer lugar? Una tierra. Y es lo que vemos aquí, que le está dando una orden, pero le está diciendo, ¿verdad? Como un Dios, un Padre responsable, le está diciendo, te digo que te vayas y te envío, pero no te vas con las manos así vacías, vas a ciegas, sino que de una vez te digo que ya te tengo una tierra preparada y yo la he provisto, la he preparado para ti. Y entonces, qué lindo, porque entendemos que Dios nunca nos va a mandar a ciegas. Él ya tiene lista la provisión adelante, lo que nos va a dar o lo que nos va a proveer a su nombre. Bueno, más adelante, entonces entendemos ahora esto, mire, Gálatas 3:7, que Gálatas 3:7 dice, sabed, dice Pablo, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Mire, sabed por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, nosotros somos de fe, hermano, somos hijos de Abraham. Tenemos las promesas de Abraham y tenemos la bendición de Abraham. Entonces tenemos el derecho a esas promesas y lo que se le dijo al padre Abraham, entonces también nosotros podemos alcanzar esas bendiciones, mire. Entonces Dios te va a decir también, tengo una tierra preparada para ti. Ya proveí de una tierra. Si no tienes tierra, si no tienes terreno, Dios te dice, yo te voy a proveer un terreno. Yo te voy a dar una tierra que ya he preparado. Solo sigue mis instrucciones y obedece. A su nombre. Pero lo impresionante para mí, repito, es que aquí en Génesis 12 empieza el trato con Abraham, padre de la fe. Cuando le dice que se vaya de su casa, de su parentela. Y ya tiene una tierra que ya le proveyó. Mire, qué lindo entonces, ¿verdad? Y lo independiza. Amén. Y repito, nosotros que somos hijos de Abraham por la fe, tenemos esas promesas. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y el Señor Jesús dijo a los que lo seguían, si vosotros sois hijos de Abraham, las obras de Abraham también vais a hacer. Amén. Entonces nosotros también tenemos esa unción, esa herencia. Así que debemos de creerle a nuestro Dios que hoy ha sido un milagro de provisión en nuestra vida. No importa cómo esté la situación en el mundo, cuánto el jinete del caballo negro está cabalgando y su jinete con la balanza en la mano, haciendo recesión en todas las naciones, empobreciendo, escaseando el alimento. Hermano, nosotros no tenemos nuestros ojos en ese jinete, en ese caballo negro. Nuestros ojos están puestos en Jehová Jireh,
el Dios que se ocupa, como decía la versión mesiánica, se ocupa de nosotros, el Dios que provee, el Dios que se deja ver, el Dios que se manifiesta, su nombre. Quiero seguir un poquito porque son varios versículos aquí, pero nosotros somos por la fe hijos de Abraham. Amén. Génesis 12:7. Aquí por segunda vez yo puedo ver que Dios le vuelve a hablar. Mire, y dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Mire, ahora ya no era la tierra que le daba a él cuando lo dijo que se fuera de su parentela. Ahora le dice, a tu descendencia. Y eso somos nosotros. Ya que se da cuenta lo que le decía, que si somos de fe, somos hijos de Abraham, somos herederos de esa bendición, de esas promesas. Y aquí se le está dando a él porque Jehová Jireh se le vuelve a aparecer. El proveedor le dice, y apareció. Ese concepto apareció significa proveer. Ese concepto apareció significa Jireh también. Entonces dice que se le apareció y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, Abraham, ¿verdad? Quien le había, mire, aparecido por segunda vez, Jireh. Aparecido, ver, ojos. Mire, o sea, se aparecía a Abraham y le daba promesas, le proveía. Amén. Y así es con nosotros. Se manifiesta en una provisión y entonces es como que se está apareciendo a nuestra vida. Y como que nos dijera, aquí estoy. Por eso decía la versión Septuaginta, va, Jehová ve o Jehová verá, nos está viendo. Amén. Entonces se le apareció Jehová, entonces aparecido Jireh. Pero aquí es la promesa, mire, de provisión de tierra para la descendencia de Abraham. Entonces aquí también se está manifestando Jehová Jireh otra vez. Pero miren qué capítulo. Capítulo 12, verso 7 de Génesis. Y en el anterior fue, en el capítulo, mire, capítulo 12, verso 1. Entonces se le apareció en el 12:1, mire, para decirle que se fuera. Y se le aparece en el verso 7, 12:7 otra vez para decirle, ahora a tu descendencia le proveeré tierras. Y eso somos nosotros, hermanos, a su nombre. Entonces, mire cómo era el trato de Jehová Jireh con Abraham, padre de la fe. Amén. Mire cómo era ese trato. Y eso lo llevaba directo a él. ¿A dónde lo llevaba? Lo llevaba directo a capítulo 22 de Génesis, donde apareció el carnero, repito, cordero maduro, trabado por los cuernos en un zarzal. Que según lo que leímos en la carta a los romanos, un cordero maduro y enseñado. Y era un cordero, no era niño, era maduro, adulto. Amén. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo estuvo 3 años de ministerio, 3 años y medio, y sabemos que a la edad de 30 años Él empezó su ministerio. Es un hombre maduro, de 30 número de sacerdocio, y en 3 años y medio hizo su obra, su tarea que el Padre le dio, y murió en la cruz. Fue un cordero maduro y enseñado. Amén. Entonces, este es por segunda vez ahí. Entonces, mire aquí, ahora, Génesis 17:1. Ahora nos vamos al capítulo 17, mire. Génesis 17:1. Aquí se vuelve a manifestar Jehová Jireh, mire. Leemos, era Abraham, mire, todavía era Abraham, sin H. Le dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció. Esa palabra sigue siendo Jireh. Le apareció Jehová. O sea, aquí es como que estuviera diciendo, era de 99 años y Jehová Jireh se le apareció. Porque esa palabra apareció sigue siendo Jireh o proveerá. Y le dijo, mire que le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, Él se nos va a estar apareciendo, Él se nos aparece de esta manera, en esta faceta de Jehová Jireh, pero nos deja una lección. Lo primero fue que Abraham, mire, estoy regresando, Abraham le dio promesas y le dijo, vete. Y Abraham en obediencia se fue. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Obedecer. Porque Jehová Jireh se está apareciendo y está dando promesas, está proveyendo. Ahí comenzó.
Ahora en la segunda vez se le aparece otra vez y le da promesa de tierra a su descendencia. ¿Y qué hace Abraham? Edifica un altar a Jehová ahí que se le había aparecido. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Edificar altar a Jehová nuestro Dios. Amén. Eso tenemos que hacer. Ser constructores de altares y buscar al Señor, porque nos está proveyendo y nos está dando promesas. Nos está dando a la manera de Abraham promesas y bendiciones, pues a edificar altar a Jehová nuestro Dios, que fue lo que hizo Abraham. Estamos siguiendo la regla de Abraham. Ahora bien, aquí estábamos, ahí habíamos llegado. Ahora se le aparece otra vez y él tiene 99 años, ya sin fuerza, ¿verdad? Como dicen, viejito. Y se le aparece Jehová Iré. ¿Por qué se le apareció? Porque le iba a dar fuerzas. Mire, y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces aquí agarramos otra vez la palabra, la regla de Abraham, y entonces Dios le dice, aquí estoy para proveerte de nuevo. Y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces a nosotros de igual manera, la palabra nos dice, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Busca la perfección, anda en mis caminos, anda en mi evangelio, búscame de todo corazón, busca mi reino y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Jehová Iré se manifestará. Entonces, gloria a Dios, anda delante de mí y sé perfecto. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si seguimos esta regla, así en obediencia, hermano, vamos a llegar a ver en una dimensión a Jehová Iré. Se nos va a mostrar, se nos va a aparecer. Porque acuérdense, es una aparición, es una manifestación, es ver ojos, es una visión. Y Él manifiesta con provisión de cualquier índole. A Abraham le habló de tierra, a Abraham le habló de tierras, le habló de fuerzas. Puede ser que con nosotros sea, hermano, una casa, un carro, una moto, un terreno, ¿qué te digo yo? Una familia restaurada, etcétera. Pero es Jehová Jireh el que trae la provisión. Entonces solo anda delante de mí y sé perfecto. Y qué cosa más linda esa. Cuando llegamos al capítulo 18:1 de Génesis, amén, él sigue siendo entonces ahí que Dios se le aparece, mire, Génesis 18:1 y le dice, después le apareció Jehová, mire, Jehová Jireh. Porque ese apareció en amarillo, sigue siendo Jireh, proveer, Ra, Jehová Jireh. Es como que dijera después Jehová Jireh se apareció. Después apareció Jehová en el encinar de Mamre. Yo lo traduje de una vez ahí, esa palabra Mamre. Mire qué significa, vigor, fuerza, vigor, fortaleza. Y se le apareció Jehová ahí, mire, en el encinar de Mamre, que es vigor, dice, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Y sabe para qué se le apareció? Cuando usted va a averiguar ese capítulo y lo comienza a leer, a analizar, se da cuenta que llegó para darle la promesa de Isaac, que no había nacido. Y llegó y le dice, ¿dónde está Sara? Le pregunta por su esposa. Y Abraham le dice, ahí está en la tienda. Y entonces le da promesa de Isaac y le dice, de aquí a un tiempo, a un año, ¿verdad? Te nacerá un hijo. Y entonces le da la promesa, te nacerá un hijo. Y entonces Sara estaba oyendo en la tienda y se comenzó a reír. Se comenzó a reír porque dijo Sara, mi Señor, hablando de Abraham, ¿verdad? Mi Señor tendrá gozo porque ya estaba viejo Abraham, pues. Y ella se rió y dijo, mi Señor tendrá gozo después de tanto tiempo. Y entonces el ángel que era pues sobrenatural, ¿verdad? El Señor le dijo, ¿por qué se rió Sara? Entonces, ¿por qué? Porque cuando Jehová Jireh se aparece, hermano, para proveer, Él está viendo. ¿Se acuerdan la versión Septuaginta? Jehová ve. Y Sara pensó que no la estaban viendo y ella estaba en la tienda metida. Y se rió y la vio y la vio el Señor, el ángel, y la oyó. Por eso le dijo, ¿y por qué rara Sara se ríe? Entonces Dios ve, Jehová Jireh ve, Jehová que trae la provisión, mira. Amén, según la versión mesiánica y la Septuaginta que le enseñé. Pero aquí
Entonces le habla de la promesa de Abraham, del hijo de la promesa. O sea, ¿qué otras palabras? Jehová Jireh aquí que se le manifestó, le apareció para proveerle un hijo. Ya ves que te decía, se manifiesta para proveer un carro, una moto, una casa, una familia, eh, provisiones materiales, comestibles, cosas materiales, pero también cosas espirituales. Amén. Un don que anhelas, un don que habíamos estado esperando. Y entonces aquí era la manifestación de Jehová Jireh, pero diciéndole, te voy a proveer un hijo, te van a hacer un hijo, a ti y a Sara. Estoy parafraseando, ¿verdad? Y entonces se le aparece en el final de Manré, porque como él tenía 90 y pico de años, 99, se le aparece en el final de Manré, que es vigor, fuerza, fortaleza. Yo le puse ahí como vigor, porque lo que le está diciendo es, te voy a proveer fuerzas, te voy a proveer vigor. ¿Se acuerda que Sara se rió? Pues ahí Dios le iba a dar fuerza y Dios le iba a dar vigor a él para concebir, amén, para engendrar y que pudieran concebir. Entonces, esa es la provisión aquí, mire, estando a la puerta de su tienda en el calor del día. Entonces, mire qué tremendo. Se aparece Jehová y iré ahí con una provisión, hermano, extraordinaria, que eran fuerzas, vigor para poder engendrar un hijo llamado Isaac, que nacería. Estamos en el capítulo 18. Entonces eso también Dios nos da a nosotros y nos dice, hermano, estás enfermo, hermana, estás quebrantada de salud, si me estás oyendo, en el nombre de Jesús, Jehová Jireh se te aparece, te manifiesta hoy y te dice, yo te doy vigor y nuevas fuerzas para que te levantes en el nombre de Jesús y me sirvas. Yo te doy fortaleza, yo te doy estabilidad en tu salud. Mira, esa es provisión, esa es una manifestación de Jehová Jireh a su nombre. Bueno, Él provee fuerzas al cansado, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Entonces ya casi estoy cerrando, casi estoy terminando. Mira, llego a Génesis 22, verso 3 y 4. Y que todavía hay muchos más versículos. Pero no es para agotarlos, ni hay tiempo tampoco. Porque se siguió manifestando a Abraham. Aquí ya era Abraham, mira. Aquí Génesis 22, 3 y 4 dice, y Abraham con H. O sea que se le comenzó a manifestar en Génesis 12 desde que era Abraham sin H. Y ahora se le manifiesta a Abraham con H. Entonces dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. ¿Te acuerdas? El hijo que le habían dado aquí promesa, mira. Le iban a dar vigor. Y Dios le proveyó la fuerza y todo, y a Sara, y ahí estaba la provisión. Y ahora aquí ya nació Isaac, pero se lo pide. Y entonces dice Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, ya se lo había pedido, y se levantó y fue al lugar de que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio, mire, ahí ese vio, pues que ojo, ¿se acuerda? Visión, apareció. Ese vio es Jireh. Y Abraham, mira, tía, al tercer día, qué casualidad que al tercer día, ¿va? El tercer día resucitó Cristo, a su nombre. Entonces dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, el monte, donde tenía que sacrificar al cordero, Isaac, su hijo, y que fue en el monte Moria, donde Dios ahí le proveyó un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Ahí se manifestó la provisión otra vez. Mira, ahí se manifestó Jehová Jireh, otra vez con él. O sea que Abraham lo conocía. Por eso es que cuando iban en el camino, Isaac le dijo, padre, le dijo, ¿dónde está? Todo está aquí, la leña, el cuchillo, el fuego. Y entonces le preguntó Isaac, ¿y dónde está el cordero? Y él que conocía desde el capítulo 12, se le estaba manifestando Jehová Jireh, le dijo a Isaac su hijo, el Señor se proveerá de cordero. Él sabía, era el padre de la fe y sabía y lo conocía. Y justamente así sucedió. Se le manifestó ahí un carnero que figura de Jesús, ¿verdad? Con cuernos.
Ya un cordero maduro, ya lo dijimos, ¿verdad? Como dijo Pablo, si nos dio, no escatimó y nos entregó a su propio Hijo, el cordero, ¿verdad? De Dios que quita el pecado del mundo, ¿no nos dará con él todas las cosas? Mira, proveer, te dará todo, provisión. Se manifestará Jehová Jireh. Entonces aquí mira a Abraham de lejos el lugar, mira, vio el lugar de lejos. En otras palabras, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio la provisión en el lugar, en el monte. De lejos vio la provisión. A la gran era, hermano. Y por eso él iba con convicción, él iba, hermano, decidido a sacrificar a Isaac, porque Dios ya le había hablado, le había mostrado. Dios se le había manifestado y él le creía. Así debemos de ser nosotros, hermanos. Dios ya nos ha hablado, Dios ya nos ha provisto y debemos de seguir creyéndole. Amén. Que se mueva y que cabale el jinete, el caballo negro, empobreciendo al mundo, pero nosotros atendamos con obediencia a los principios de su palabra y nada te va a hacer falta ni a ti ni a tu familia, ni a ti ni a tu casa, en el nombre de Jesús, hermano. Lo voy a dejar ahí. Faltan muchos versículos, pero haremos otra parte del tema Jehová Jireh. Amén, en esta misma óptica. Lo vamos a dejar ahí, vamos a hacer. Claro que aquí me falta, hermanos. Por ejemplo, aquí yo le puse como subtema las cosas que Jehová Jireh proveerá. Este ya es la otra parte, ¿verdad? U otra parte, las cosas que Jehová Jireh proveerá. Eso solo te lo voy a dejar ahí, que yo apunté aquí, mira. Proveerá. ¿Qué proveerá? Jireh. Entonces estas son algunas de las cosas que él va a proveer y tienen su versículo bíblico. En el siguiente estudio o discipuladito lo vamos a explicar. Pero mira, aquí por lo menos te puedo decir, proveerá el cordero. O sea, lo proveyó Jesús. Proveerá lluvia, proveerá pan y carne, proveerá vía de escape, proveerá para la necesidad, proveerá agua, proveerá cosecha, proveerá cobertura, proveerá sabiduría, proveerá alimentos, proveerá lo mejor de los bienes, proveerá salvación y aquí por último proveerá conocimiento. Son algunas de las cosas, todavía hay más, pero estas son por lo menos algunas, como unas 15 cosas que este Jehová Jireh, el Dios de la provisión, así como se le manifestó a Abraham, nos proveerá a nosotros. Amén. Pero ahora lo vamos a dejar ahí y en el próximo discipuladito vamos a ver si logramos desarrollar algunas de estas cosas. Amén. Entonces vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, buen Dios todopoderoso. En el nombre de Jesús, en este día hemos meditado en tu palabra, este discipulado hermoso. Bendecimos las familias, bendecimos los hermanos, las hermanas, la iglesia, bendecimos el discipulado de Cristo, bendecimos aún a los amigos con estas promesas gloriosas, hermosas. Nosotros no tenemos por qué temer. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. No tenemos por qué vivir con miedo de que el mundo se está terminando, que una crisis, que la recesión, que el clima, que nosotros estamos en tus manos, Jehová Dios Todopoderoso. Y gracias te damos por manifestarte en esta faceta de Jehová proveedor, Jehová Jireh a nuestra vida. Somos hijos de Abraham, por la fe lo confesamos. Y sabemos que las promesas y las bendiciones que le fueron dichas a Abraham nos pertenecen a nosotros por en el nombre de Jesús. Así que no tendremos temor de lo que ha de venir, ni ahora ni nunca. Te pedimos que nos ayudes a ser creyentes y a seguir adelante con tu fuerza. Provee de todo lo que haga falta en la canasta, en la mesa, en el hogar, en la familia, a tus hijos y a tus hijas. Jehová Jireh, Dios nuestro proveedor, lo confesamos en el nombre poderoso de Jesús. Que esta oración alcance aún a los que están en quebrantos de salud, en alguna clínica, en algún hospital, ahí en su cama, solitos, tristes, que los alcance, los toque y los levante, porque tú eres Dios que provee vigor, Dios que provee fuerzas también, no solo cosas materiales, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones para toda la familia
Dios los bendiga, hasta una próxima vez será. Entonces, amén y amén.